están? Bienvenidos una vez más al Vamos, Somos Chilenos. Buenas tardes, buenas noches, ya con este frío de tarde ya de agosto, que quedan pocos días, ¿ah? Quedan pocos días ya, están como en la cuenta regresiva cuando para que vuelva el verano y también el horario veraniego. Recordemos que nosotros cambiamos de horario, no me recuerdo el día, pero más allá del veintitanto me parece, bueno, por lo menos el 21 empieza ya la primavera y ahí ya hay más luz en el lapso del día, en la tarde sobre todo. A mí, como todos saben, yo soy un enemigo del frío, de la lluvia, como verán estoy un poco congestionado también porque soy de papel, me dirá Pedro, que lo tenemos acá. Lo voy a saludar primero a Pedro, porque lo primero, saber dónde está Pedro Espinosa es importante, en qué parte de En Chile está. Valdivia en ¿Cómo este estáis, Pedro? minuto. En Valdivia, con harto frío, ¿no? Ha sido un día muy En frío, su así que querida, por eso estoy en medio su abrigado. querida Valdivia, en su querida Así Valdivia. es, Está disfrutando el invierno ahí. Muy bien, muy bien. Y también con un maravillosamente, con frío y lluvia. y con un recuperado como el ave Fénix, tenemos también a Claudio Jayo, lo veo ya con colores incluso, el programa anterior lo vi un poquito ahí bien complejo y hoy día no, lo veo mejor. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Hola Jaime, ya como tú dices, medianamente recuperado. Ya, Esto pero del, ya se te del herpes nota, zóster, esto del herpes zóster es una enfermedad tremenda, yo no se la doy ni a mi peor enemigo. Es muy, muy dolorosa y desgraciadamente es muy extensa, dura mucho el periodo en que se te pasa el... Yo voy a cumplir 3 meses con el dolor del herpes zóster y todavía estoy resentido, todavía no supero perfectamente eso, pero hay que ya. seguir luchando. Vamos, vamos, que ya empezamos agosto ya, así que hay que Ese seguir, es hay que el, seguir. es el Hay que peligro, lo pasarlo. único que quiero es pasar agosto. Sí. Oye, yo les cuento algo súper anecdótico. Tengo una tía muy querida que falleció hace muchos años atrás, que siempre celebraba, hacía estas fiestas los primeros días de septiembre. El primero o el dos siempre se celebra los que pasamos agosto. Y mi tía siempre participaba en eso. Mi tía fue a celebrar el primero de septiembre, el 2 me parece que caía día sábado en esa época, y el lunes fallece. Bueno, siempre nos quedó en la memoria eso de los que pasan agosto, así que no creo mucho en esa tradición popular que hay. Sí, Oye, para seguir con el tema de los que pasan agosto o no pasan agosto, hay algo que está llamando la atención poderosamente, que son las encuestas, la CADEM, que la tenemos ahí a la luz pública los días domingos en la noche, el lunes en la mañana, siempre está ahí en las portadas de La Tercera, del Mercurio, de lo que está pasando. Y ha tenido movimiento. Recordemos también que las encuestas son fotografías del momento, marcan una tendencia espontánea en algunos casos, de acuerdo a la forma de medición o el instrumento que se utilice para poder llevar estos números, ¿ya? Donde, donde también hay una clara, bueno, primero que todo, José Antonio Caz pasa a la delantera. eh, y lo que llama mucho la atención, yo creo que esta encuesta, porque todas tienen ascensos llamativos o descensos también llamativos, ¿ya? Y me parece lo que está pasando con Evelyn Matei es lo que está llamando la atención. Recordemos que Evelyn Matei hace no mucho, semanas atrás, era la candidata favorita, era la candidata por lejos, la mejor votada, podríamos decir, en este sistema de evaluación. Y ahora sufre una fuerte caída y está incluso igualando a Johannes Kaiser, por ahí por el 4%, 5%. Entonces, el sondeo, según mira, lidera Jara 31% de preferencia, con 4 puntos más. Después seguido por José Antonio Caz, por 29 puntos, un punto menos. Aquí hay un error de lo que dije yo primero. Jara, en la espontánea, está primera la Jara, ¿ya? 31%. Después seguido por José Antonio Caz por 29 puntos, muy, muy ahí, 2 puntos. Franco Parisi, que ese es como la sorpresa, podríamos decir que sube con un 12%. Matei que cae al cuarto lugar con un 11% por 3 puntos. Entonces, mientras Johannes Kaiser con un 6%, Jaime Nichols un 1%, Marco Enrico Minami, que reunió las firmas recién, hace 3 días atrás, con un 1%, y Eduardo Artés 0%. ¿Ya? Un 9% de encuestados señaló que no votaría o no sabe, no respondió. Kass dominaría la segunda vuelta, ¿ya? Que esto también es importante para las mediciones políticas, etcétera. Eh, Y en la intención de voto digital, esto es lo que me refería yo antes, la intención como más rápida, por quién votaría por estos candidatos. ¿Ya? Kass lidera con un 28%, subió 3 puntos. ¿Ya? Muy cerca Jara con un 27%. Aquí como que se da vuelta la tortilla, podríamos decir, intención de voto espontánea. ¿Ya? Y Parisi con 10%. Matei registra una baja significativa al alcanzar solo un 8 menos 4, Kaiser un 6 más 1. Entonces,
claro, hay como empates técnicos ahí que podríamos visualizar, ¿ya? En cuanto a la visibilidad en redes, perdón, Kast se mantiene con un candidato, como el candidato más visto, 71%, seguido por Jara, 69%, y Matei, 63%. Sin embargo, la evolución del despliegue digital favorece a Franco Parisi, con un 49%, y por Jara, 45%, y Kast, 43%. Así más o menos hoy día la CADEM, creo yo que es importante saber la foto del momento, pero también tener claro que, a ver, una declaración, una actuación, una presentación de equipo, una presentación también de programa, puede cambiar perfectamente bueno, estamos en Chile donde pasan cosas todas las semanas. La verdad que una buena actuación de un candidato en un momento puede subir bruscamente 10 puntos incluso, o bajar 9 o 11 y pasar a puestos de avanzada o bajar también. Entonces, creo yo que es importante que vamos evaluando esto para ver en qué momento de la fotografía estamos, para ver toda esta película en general. Claudio, empecemos por Claudio. ¿Qué te parece podríamos decir, el titular? ¿Qué te parece la bajada de Evelyn Matei eh, a propósito también de la encuesta académica? Eh, si me permite, Jaime, yo quiero iniciar mi intervención en este programa haciendo llegar mis condolencias a las familias afectadas por el accidente minero donde tenemos 6 víctimas. Yo creo que como programa debemos decirle a esas familias que estamos con ellos, que solidarizamos y que rogamos a que Dios le dé la fortaleza para superar esta tremenda tragedia. Ahora entrando en la línea del programa, en lo que tú me planteabas, sí, efectivamente la CADEM y todas las encuestas son una fotografía del momento, pero hay que hacerles caso, hay que estudiarlas, hay que verlas. Y respecto a la primera, o creo que todavía no iniciábamos, esto de pasar agosto, no pasar agosto, yo creo que la candidata Matei es difícil que pase agosto. Estamos recién iniciando agosto, estamos a 4, quedan 26, 27 días para pasar agosto y en estos 26 o 27 días pueden pasar muchas cosas, como tú dijiste, en la política. Sí, Entonces, imagínate hoy día llegar al cuarto lugar cuando no hace mucho tiempo era la candidata elegida prácticamente por todo el país. Es triste, ya la pasó Parisi, quedó en cuarto lugar, entonces a mí me parece que es un sismo bastante grande dentro de la política y dentro de las encuestas propiamente tal. Eh, Esperemos que se recupere, esperemos que ande mejor y que la lucha y que las próximas encuestas nos muestren una lucha más cerrada, eh, más fuerte y ojalá que ella repunte y que los que están hoy día en los primeros lugares, que son Jara primero y Kast después, aunque Kast hoy día pasó al primer lugar, vamos viendo las fotografías que vienen, porque como tú dijiste, no se puede hablar de una tendencia, sino que solo de fotografías del momento. Esa es mi opinión respecto a las encuestas. perfecto. Yo me sumo también a las condolencias, Claudio. La verdad que momentos duros está viendo la familia de la minería, por supuesto la familia de los mineros afectados que perdieron la vida en el trabajo. Un oficio que es súper esforzado, con turnos bien duros, largos, con trabajos también forzosos. Creo yo que, pucha, los mineros van a buscar una mejor vida para sus familias, para su futuro y lamentablemente, trágicamente encontraron la muerte de estos mineros. Así que vayan nuestras condolencias desde el Vamos Somos Chilenos a la familia de los mineros, por supuesto. Pedro, Sí, también me gustaría iniciar mis palabras con las condolencias para las familias afectadas. Como tú bien dices, la minería es una de las actividades que implican riesgo, así como también la pesca. Son actividades que implican permanentemente un riesgo. Y bueno, aquí nuevamente la actividad minera se enluta con el fallecimiento de estas personas. Y bueno, yo creo que no es tiempo, hay mucha gente tratando de sacar partido, como siempre, especulando sobre la responsabilidad, pero yo creo que es el minuto de dejar que cada uno haga su trabajo y esto se esclarezca yo creo siempre por la tranquilidad de las familias, ¿cierto? Porque siempre que existe una nebulosa en relación a las causas, también como que
impide el proceso de duelo y por eso siempre es importante que eso se dé, pero que ojalá tener respeto sobre esos procesos. Luego, entrando en materia en relación a la encuesta, sí, yo creo que la noticia de este minuto es que Evelyn Matei pasa al cuarto lugar. Eh, yo siempre tuve una visión muy distinta, creí que siempre que con el triunfo de Jara eh, iba a haber un centro político que iba a buscar un domicilio y que ese domicilio lo iban a encontrar en la candidata Matei. Tenemos ese programa guardado, tenemos ese programa guardado, tenemos ese programa Sin guardado. embargo, no es así. Mira, yo creo que nadie puede pretender en los últimos 4 o 5 años decir, mira, yo lo sabía, porque si alguien acierta, Sí. yo creo que no pasaría de ser una mera casualidad. Porque la verdad es que cómo se han dado los procesos políticos en Chile en los últimos años, yo creo que ni el mejor de los analistas ha acertado de forma sistemática. Por eso es creo que obedece más que nada a una casualidad. Bueno, dicho eso, efectivamente, yo creo que esto ya es como una cierta lápida a la candidatura de Evelyn Matei. O sea, no, si bien es cierto, la política es dinámica y los números van cambiando semana a semana, pero ya aquí hay una tendencia a la baja que es difícil de revertir, porque más encima de esto es como cuando tú estás en el fútbol, Jaime es pelotero también, y cuando uno está en un partido y te hacen 3 goles en el primer tiempo, es muy difícil levantarte, ¿cierto? Porque ya sabes que lo único que aspira es hacer un descuento, Ah, muy lejos de pensar o sea, claro, tal vez ves como una posibilidad lejana el empate, y el triunfo prácticamente difícil, imposible. Entonces, dicho eso, yo creo que la candidatura de Evelyn Matei es muy difícil ver por dónde pudiese remontar. Eh, Porque está en ese 3-0, ya casi 4-0, entonces cada acción es más errática que la anterior. No sé si ustedes lo ven de esa forma, pero es sí. como autogol tras autogol. Y obedece a eso mismo, obedece en el fondo a que ya cuando los números están tan en contra, eh, empieza a llevar palos de ciego, dicho en buen chileno, ¿cierto? Y yo creo que la candidatura de Evelyn Matei hoy día está en eso. Me gustaría destacar también la performance de Franco Parisi, que creo que él sí está siendo muy hábil. Esta vez ya lo tenemos en Chile, entonces se está viendo también más desplegado en lo territorial. Y miro con sorpresa su irrupción. No sé si en el fondo va a pasar una segunda vuelta, pero sí tal vez adoptando a este centro político que está quedando un poco en el aire. Recordemos que Franco Parisi en la elección pasada estuvo a punto, o sea, no a punto, pero estuvo con una buena puntuación, con una buena votación, y no estaba en Chile, po. No estaba en Chile. Me acuerdo, yo tuve un programa con Giancarlo Barbayolata, lo invité y me dijo, preocúpense de Franco porque sacó una cantidad de votación importante no estando en Chile y ahora que está acá, nosotros sabemos de campaña, así que veamos qué es lo que va a pasar. Así que, bueno, todos saben que tengo grandes amigos ahí en el PG, como en todos lados, pero Juan Marcelo Venezuela, el Giancarlo, son amigos desde muy jóvenes, así que el éxito del mundo, ojalá que les vaya bien y vamos a ver qué pasa. Recordemos vuelvo siempre a repetir esto, que es una película, nosotros vemos fotos semana a semana y que una mala actuación, una acusación o una buena acción puede cambiar rotundamente el escenario y ascender a algún candidato o también bajar a otro. Así que hay que esperar qué es lo que pasa. Me parece que también volviendo al tema de Matei, de por qué caen. Bueno, yo siempre comenté esto, hace tiempo atrás, el año pasado, fui a este debate de libertad y democracia, donde era un homenaje a Sebastián Piñera, donde habían presidentes como Macri, Argentina, Pou de Uruguay, que está en ese momento todavía era presidente, Duque de Colombia, donde se enfrentaron en un debate, no en un debate, sino que en un conversatorio, donde también estaba Belén Matei, ¿ya? Y ahí se vio bastante disminuida. Donde, no sé si se acuerdan, tira la cuña de que el crimen organizado podía influir en la política o que estaba en los poderes del Estado. Una cuña bien particular que fue tendencia y que fue portada también. Y en ese sentido, me parece que ahí, en ese momento, yo me acuerdo que estaba ahí con algunos personeros, algunos ex seremi conversando y con un ministro por ahí, les dije, "Oye, yo vi muy liviana el Matei en el debate muy poco profundo, también guardando las proporciones que habían unos monstruos como Duque, como Macri, como Pou, no era que estaba con unos principiantes, sino que estaba con gente en Latinoamérica que había sido presidente de la República de su país, entonces
también me parece que fue mala la performance ahí, me parece que fue mala la estrategia. Como toda la campaña hasta el día de hoy, me parece que han habido errores y horrores en la campaña. Ahora se está disculpado también de los dichos cuando hace poco tiempo atrás habla del pronunciamiento militar o del golpe de Estado, como quieran llamarlo, y se trata de decir también. Entonces, creo yo, como dice Pedro, estamos ya en un momento de palos de ciego donde no sabemos qué hacer, donde yo veo más preocupante también los dichos de personeros de Chile Vamos, como Celis, por ejemplo, Andrés Celis, que dice que si está mejor aspectado, José Antonio Cast tiene que ser el candidato. Y también Larraín, que siempre se tira su comentario, podríamos decir Perfecto. desde el... Claro, claro, le van a tomar la opinión y Larraín viene y tira su comentario y dice, no, yo creo que el candidato tiene que ser Cast, eso ya lo sabe la mitad del partido, siendo que esta semana pasada recién habían ratificado a Evelyn Matei como su candidata, tanto la UDI como RN. Entonces, está complejo el escenario para Chile Vamos en general, no tan solo para Evelyn Matei, porque recordemos que es muy malo que los candidatos a las diputaciones, a las senatoriales, no tengan candidata presidencial o que tengan una candidata muy débil. Eso es muy malo. Entonces, obviamente los partidos van a tender a llevar la candidatura hasta el final, pase lo que pase, y eso puede ser un fracaso tremendo también político, no tan solo en la presidencial, sino también en las elecciones que vienen, que recordemos, aquí en la región de Valparaíso, presidente, senador y diputado. Tenemos dos distritos, 6 y 7 para los diputados y uno para senador, y también se elige presidente el mismo día. Así que me parece que está bien complejo el escenario, bien complejo el escenario. Lo que también está muy complejo, queridos, está muy complejo, es la alta cesantía. Recordemos también que en la región, sobre todo también en la comuna del Paraíso, siempre son 2 puntos más, 3 puntos más ¿cómo se llama? Que la tónica a nivel nacional, ¿ya? Ya tenemos un 8,9 de cesantía, donde aquí se perjudica también mayormente la mujer la que tiene mayor índice de cesantía. Creo yo que también eso tiene que calar un poquito en lo que viene en las elecciones. Recordemos que tenemos una candidata que fue la ministra del Trabajo también, y que ya veníamos con este declive, con esta problemática, con la poca creación de empleos, con la poca creación de emprendimientos para poder generar estos trabajos, con la poca también inversión privada. Me parece que hay un tema también de evaluar eso. Yo creo que la gente también a la larga tiene que ver con el ascenso de CAS también, porque la sensación ambiente, recordemos que el gobierno es oficialista y hay candidatos que son oficialistas hoy día, ¿ya? Como Janet Jara. Entonces, si no se sabe revertir esta situación, que es más importante, creo yo, que el debate político, aquí Claudio me va a encontrar la razón, me parece que el debate político en la encuesta semana a semana, yo creo que ojalá los políticos se pusieran más de acuerdo y pensar en que cómo solucionamos el tema del desempleo y de la inversión. Vamos a empezar por Pedro ahora. ¿Qué te parece los malos índices que tenemos en materia de empleo? Mira, yo creo que es inevitable hacer el cruce con, lo- con, con las figuras políticas, ¿cierto?, del minuto y en especial con la ex ministra Jara, que fue precisamente ministra del Trabajo. Y paradojalmente, los peores números están en el empleo femenino. Eh, Creo que también es algo que la última semana se ha tomado el debate, tanto Evelyn Matei como José Antonio Cast le han pegado en el sentido figurado, ¿se entiende? A la ministra Jara, o a la ex ministra Jara, por ese tema. Eh, Ahora, mira, yo creo que en general en nuestro país, si miramos un poquito más allá, tenemos crisis importantes en materia de salud. Tenemos crisis importantes en materia de educación. La última semana, por diversos motivos, me ha tocado conversar sobre el tema de educación y es una crisis es una bomba que está ahí latente. La desmunicipalización, que fue un anhelo de mucha gente, SLEP. ha traído consecuencias mucho peores y las que se vienen son aún peores. Entonces, somos un país que está en crisis en diferentes ámbitos. Y el tema del empleo es una consecuencia, ¿cierto? Una consecuencia de despilfarro económico, de malas políticas, de malas leyes pro empleo, de desincentivamiento
de la economía. Entonces, en el fondo es una consecuencia lógica de un país que ya no está creciendo, de un país que está creciendo muy poco, Claro. de un país con un estancamiento económico, con poca inversión, eh, con proyectos que están detenidos, con una burocracia que lo único que hace es desincentivar la instalación de nuevos negocios. Entonces, la verdad es que yo creo que el empleo es una consecuencia más de años de despilfarro y de pérdida de tiempo. Pues la verdad es que estos años, este último gobierno ha sido un gobierno de pérdida de tiempo, ¿cierto? Donde la verdad es que, aparte de ir al presidente jugar a la pelota, hoy día, claro, que lo felicito porque es padre, la verdad es que no ha tenido mayores noticias. Ha sido un gobierno bastante gris, un gobierno discreto, y las consecuencias son esas, que hacemos agua por todos lados. Sí, yo hace poco me preguntaron qué opinaba sobre el presidente o sobre el gobierno de Boric. Yo les dije, miren, eh, si dijese algo parecido a lo tuyo, que va a pasar como desapercibido, sin ningún legado, sin ninguna mejora sustancial de alguna política pública que pueda hacer bien para el país en el futuro, yo creo que estoy rayando como en lo que creo, más o menos. Ahora, lo que sí me llama la atención, dos cosas. Lo primero es que, vamos por lo positivo. Yo pensé que iba a ser un gobierno mucho más radical de ideologías de izquierda en un momento, ¿ya? Y eso no Perdón, pasó, para ser justo. lo positivo, Jaime, que queda poco. Eso es lo positivo. Eso, claro, eso es lo positivo que digamos. No, y lo negativo es justamente eso, que no ha habido ningún avance sustancial en materia, en algo que pueda ayudar a la ciudadanía en el futuro. Ahora, la gente tendrá que tomar en cuenta también, decir, chuta, bueno, nosotros elegimos acá, pues, elegimos a Gabriel Boric y no sé si habrá funcionado o Boric no lo cambió todo, como dijo esa señora en un momento ahí de emoción cuando fue electo el presidente Gabriel Boric hace ya, vamos para los 4 años ya, pues si ya no queda nada de este gobierno, quedan un poco menos de 300 días. Claudio, Yo quiero tomar dos cosas. Primero, un comentario que tú hiciste al pasar respecto a la baja de Evelyn Matei en la encuesta. Tú dijiste que su intervención fue liviana, fue baja, pero incluso hizo el comentario de que el crimen organizado estaba entrando en la política. Yo quiero enfatizar en eso. Yo creo que sí está ya instalado en la política, que todavía se nota poco, pero ya está instalado como está instalado en todas las instituciones del país, porque no podemos negar que está en todas las instituciones del país. Ustedes ven que está en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la justicia. Entonces, ¿por qué no en la política? Y eso es peligroso. Ahora, pasando al tema de la cesantía, mi opinión personal es que este país, como muy bien lo calificaba Pedro, está en crisis total. Y al estar en crisis total, no hay inversión extranjera porque el país no da seguridad, tampoco hay una inversión nacional, porque los empresarios, los grandes empresarios, las mini empresas, las pymes, eh, no se atreven a invertir porque todo lo van a perder. Entonces, si no hay inversión, obviamente que no va a haber empleo o el empleo va a decaer y se va a aumentar como ha estado aumentando. Yo creo que lo que hay que hacer énfasis es en la parte económica, porque la parte económica es la que da empleo. No hay otra política fuerte que no sea la económica que dé empleo. Ahora, esa tasa también está muy disfrazada, está muy escondida, que la mayor cantidad de empleo, ustedes saben quién la ha dado, el servicio público. La contratación de empleados públicos ha sido eh, tremenda y eso baja comercial un el último año. poquito, un porcentaje muy chiquitito de la cesantía. Yo lo llevo a un caso así que lo voy a dejar pasar rápidamente. Ministerio de Seguridad. Oye, todas las jefaturas del Ministerio de Seguridad, véanlas por favor y nómbrenme a un experto de seguridad que esté en el Ministerio de Seguridad. No hay. Claro. Entonces, claro, si tú creas empleo de esa manera, vas a bajar la tasa.
pero la tasa del 8,9% está muy, muy, muy tasada. Yo creo que es muchísimo más que eso. Sí, no, no, Si me bueno, permite, Jaime, sí, sí, claro. mira, lo que pasa es que Claudio ha tocado un punto que es súper importante y yo lo veo como de forma súper negativa, porque en el fondo, cuando, eh, o sea, si analizamos la cesantía y la cantidad de funcionarios que están trabajando en el gobierno, nos damos cuenta que la cesantía debería ser aún mayor. Porque seamos sinceros, la mayoría de la gente que entra al aparato público son operadores políticos, ¿cierto? Entonces, por algo el Estado ha crecido tanto, bien digo, ha crecido tanto en los últimos años. Entonces, eh, si analizamos, los números deberían ser aún más crudos, porque debiera ser mucha más gente la que debiera estar en situación de cesantía, si no fuera por el Estado, porque distinto es cuando el Estado, de una forma proactiva y por vía de incentivar reactivamiento económico, empieza a generar obras públicas que generan empleo. Eso es distinto. No así cuando el Estado va creando más grasa, que es contratar más funcionarios públicos, que en el fondo es como que te metan plata por un lado y te la quiten por el otro. Porque claro, tenemos un porcentaje menos de cesantes, pero ¿a costa de quién? A costa de nosotros mismos. Porque es por vía de nuestros impuestos que el Estado adquiere recursos. Entonces quería hacer esa precisión. Sí, claro. Bueno, yo creo que la ciudadanía, bueno, tendrá que tomar carta en el asunto, sobre todo cuando vienen las elecciones, país que viene tomando elecciones de todos los años casi, o por lo menos cada 2 años hay una elección, y ver qué es lo mejor para Chile. Yo creo que Claudia dice algo muy, muy importante, que claro, sin economía, sin inversión, sin políticas claras en materia de inversión, como decía Pedro también, donde tenemos proyectos parados, tenemos proyectos detenidos hace mucho rato, donde la inversión obviamente todo se retrae para no poder hacerlo, y donde hay políticas públicas también que han ido perjudicando, y no tan solo en políticas a nivel de Estado, sino también, aquí voy a hacer el enlace con lo que pasa en la región, primero con los profesores, el tema que estábamos conversando. La verdad, un tema muy, muy, vaya mi- no sé cómo decirlo, porque mi empatía con los profesores que están pasando un momento muy duro, se les ha descontado mucha plata de este proceso de cambio de municipalización al SLEP, de las corporaciones a los SLEP, por temas de paro, donde han habido problemáticas, donde han habido lamentablemente situaciones que no han sido culpa de ellos, tiene que ver más con un tema digerencial y que están sufriendo las consecuencias de ellos. Y por otro lado, el tema municipal, donde, por Dios, hoy día no podemos andar buscando desde las municipalidades fiscalización exhaustiva para cerrar locales. Si lo que más necesitamos es que haya locales abiertos, tenemos que ser una mano amiga desde la municipalidad, ayudar, colaborar para que puedan cumplir con las normas, pero no clausurarlo. Vaya, eso para la municipalidad de Viña del Mar y Valparaíso, que están ahí empecinados en cerrar locales en vez de potenciar o de generar más empleo y generar más locales, más emprendimiento en Valparaíso y Viña del Mar. Eso. Vamos a ir a una pausa musical y comercial y ya volvemos con el Vamos, somos chilenos. Estamos de vuelta en el Vamos Somos Chilenos, estamos conversando en el primer bloque, bien político. Este programa va a ser bien político porque en realidad se ha tomado la agenda y también volvemos a dar las condolencias de la tragedia en los mineros, que también ocasiona problemáticas para Chile. Todos sabemos lo importante que es el cobre, lo importante que es el trabajo minero en Chile, y nada, a sus familias de las pérdidas, que yo me imagino que esto obviamente es impagable sin ningún caso, y que se esclarezca también la situación de por qué sucedió, de si se puede evitar en el futuro, pero que haya un esclarecimiento sobre el tema. Yo quería llevarlo a hablar de un tema que hablamos de la encuesta, hablamos de la baja de Matei en el primer bloque, hablamos también del desempleo, que le podía pegar incluso a una candidata que fue ministra del Trabajo, pero hay un tema que yo creo que se ha tomado la gente estas últimas 2 semanas, que es si en política todo vale, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Evelyn Matei ha hecho denuncias contra el Partido Republicano, contra otros candidatos, incluso, me parece que contra Franco Parisi también, de una campaña de desprestigio que ha sido, recordemos que se le acusaba que no estaba en condiciones, podríamos decir, Mental. mentales para poder seguir en la candidatura, se le... múltiples cosas de que se le iban las ideas, de que no tenía la capacidad, etcétera, 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 y eso ha ocasionado, según a criterio de Evelyn Matei, una
una baja en las encuestas, lo cual me parece también que es importante que lo comentemos, que si es que todo vale en política, si es que estas situaciones son una constante o es algo espontáneo que ocurrió en este momento. Empezamos con Pedro. Pedro, Es cierto esa frase que todo vale en política, pero no la comparto en lo absoluto, porque creo que no es correcto. Eh, Ahora, en el caso puntual de si efectivamente han habido campañas de desinformación o campañas a través de redes sociales, es difícil poder saberlo a menos que uno tuviera pruebas concretas. Sin embargo, ha sido una tónica no solo en Chile. O sea, en las últimas campañas, incluso yo te diría en las dos campañas hacia atrás en Estados Unidos, eh, hubo una fuerte influencia de las redes sociales a través de los bots y todo esto que difunden información de mentira, incluso al punto de que hay conjeturas, presunciones de que podrían haber campañas incluso internacionales para intervenir en la política interna de otros países. Entonces, no sé si será el caso en Chile, pero existe, se ha dado en otros países y por qué no podría ocurrir. Sí, así yo encuentro que de verdad concuerdo con la candidata Evelyn Matei en que es algo muy sucio porque no creo que en política lo válido es la lucha de ideas. Todas las ideas tienen espacio, todas las ideas que por ciertamente sean democráticas, que son las reglas con las cuales nos manejamos hoy. Pero creo que todo vale en la medida en que se dé dentro de las reglas de la democracia, en el debate de ideas, de proyectos. Ahí todo lo que esté circunscrito en ese espacio es válido. Pero esto de buscar sacar partido a través de estas estrategias medias de inteligencia negativa, por decirlo de alguna forma, creo que no son positivas y por el contrario le hacen muy mal a la política, porque precisamente no es lo que quisiéramos. Creo que afecta ese debate de ideas, altera la voluntad natural de las personas y no. Mi dedo para abajo con ese tipo de prácticas. sí, es que el problema, Pedro, que todos los políticos, los candidatos presidenciales, tienen, podríamos decir, los papeles manchados en el tema de como de no estar a uno, de atacar, y no estoy hablando del 90, no estoy hablando de ahora hace poco, yo me recuerdo hace muy poco tiempo atrás, cuando Evelyn Matei le preguntaban por una primaria con Johannes Kaiser, ¿te acuerdas? O no, dice, no está en el nivel, no está como muy ninguneada, ninguneada mucho a Johannes Kaiser en un momento. Entonces también yo creo, bueno, tú sabes bien, Pedro, que cuando lo primero que te dicen cuando entras a política o estás ahí en el debate público o te invitan a un programa es sin llorar, es sin llorar, porque la política saca lo mejor, lo mejor de las personas en un sentido y lo peor también. Y también me recuerdo en una elección, no sé si fue la anterior o la antes o una más, de cuando pelea Evelyn Matei con Franco Parisi, no sé si te recuerdas bien, donde hace la denuncia Evelyn Matei, incluso, o el equipo de Chile Vamos en ese entonces, contra la rendición de cuentas de Franco y también el tema de la pensión de alimentos. Entonces, yo veo acá que hay siempre se cobran las cosas en política, siempre se pasa la factura, tarde o temprano. No estoy justificándola porque yo, al igual que tú, Pedro, creo que es una mala práctica. Creo yo que el debate de ideas debe ser preponderante más allá de la descalificación, por supuesto. Yo creo que las ideas deberían ser lo que la gente podría evaluar, decir, oye, me gusta este candidato porque tiene mejores ideas en materia de salud, mejores ideas en materia de seguridad, mejores ideas en materia de educación, mejores ideas en materia de transporte, y no pensar que porque yo digo, no sé, por Pedro Espinosa le faltan palos para el puente y no debería ser candidato, porque la bufanda que ocupa es súper ordinaria. Pues. Entonces, no, eso es descalificar. O muy pelado. Es muy pelado, claro. O el Jaime está quedando pelado y se peina para adelante para que no se le vea lo pelado. Claro. Entonces eso es descalificar y creo yo que, que no corresponde. O el Claudio no, porque no va a pasar a voto, así que no puede ser candidato. No se puede andar descalificando a la gente. ¿O no, Oye, pero Claudio? de todos modos, Jaime, Sí, perdón, solo para terminar sí, la idea, pero esto no es nuevo, ¿ah? Recuerdo perfectamente años atrás cuando se hacían las contracampañas a través de papelería. No sí. sé, por ejemplo, al candidato de derecha le repartían unos volantes con Pinochet o apoyando a Sí, Pinochet.
o cosas de esa característica, y los tiraban por todos lados un día antes de la elección. Entonces, estas son políticas bien añejas, pero yo creo que hay que erradicarlas, o sea, definitivamente, porque, mira, ¿qué pasa cuando la gente afuera lo mira y dice, si esta cuestión es una porquería, son todo una porquería? Entonces, por eso es lo importante erradicar ese tipo de prácticas de la política y que, como bien decíamos, hay que ser redundante, la lucha de las ideas, que eso sea lo que prime, que eso sea lo que mande en el debate. Sí, no. Eso es lo que esperamos en realidad. Yo pienso que, como dices tú, claro, antes era papelería, hoy día es por redes sociales, hoy día es el meme, hoy día la cuña, mal sacada, sacada de contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Claudio, Lo primero es decirte, Jaime, que yo voy a pasar agosto. puedo ser candidato perfectamente. Sí. Me pe- No, 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 pegaste, pegaste no. dos palos fuertes y hay que rebatirlo. Yo, aunque sea arañando, pero voy a pasar agosto. Eso, muy bien, muy bien. Y le hiciste en esto que están todos descalificando también, tú estás Sí. descalificando a los pelados. Pero yo te recuerdo que no hay Eh, pelado que sea tonto ni guatón que sea pesado. Así que Eso sí, eso sí. quédate con eso que es positivo. Oye, respecto a las campañas, a los tipos de campaña, al uso del vocabulario, de los términos, de las descalificaciones, yo creo que la política no se salva y es producto de lo que estamos viviendo en el país. No es otra cosa que eso. En la pérdida de respeto, en la pérdida de principios, de valores, en superponer cosas mezquinas por sobre las cosas importantes que sabemos que hay, que son las ideas, que son los proyectos que puedan haber en mejora del país, y nos quedamos en la pelea chica, en la pelea ordinaria, en la pelea asquerosa, como dijo la batalla en un minuto, pero no solo contra ella, sino que la política asquerosa en general. Entonces yo creo que tenemos que pensar como país en mejorar, porque estamos actuando mal. Y los que ya somos viejos, influir en nuestros hijos, influir en nuestros nietos, de tal forma que ellos enfrenten la vida adulta con respeto a las ideas, con respeto a las personas, con respeto a los adultos mayores. Y si nosotros somos capaces de influir en ellos, yo creo que podemos morirnos tranquilos. Pero hay mucho que hacer en este país y no solo en los políticos, como te decía, sino que en la sociedad entera para tener una mejor calidad de vida, para tener una mejor sociedad. Oye, yo creo que se mal ocupa situaciones. Ahora, antiguamente, Pedro, los que están como en contingencia política dirán, oye, pucha, pero le pegaron y le pegaron fuerte a Belén Matei porque le hicieron bajar, po, weón. Le hicieron bajar. Por ahí se habla del efecto Lavín. Yo traté de que me explicaran cuál es el efecto Lavín, sí, porque Lavín siempre empezaba muy arriba en la encuesta y después terminaba como decayendo, decayendo en lo que era esa candidatura. Y cuando pasa esto de Belén Matei, que cae estrepitosamente en la encuesta hoy en día, como decía en el primer bloque, se generan otros problemas, efectos colaterales, que ahí hay que pensar que esta elección va de la mano con otras elecciones, po. Y eso también trae perjudicados y que tienen que ver cómo salen de esta situación, ¿ya? Ahora yo me llama la atención, Pedro, con tanta experiencia, a lo mejor tú me podías aclarar esto, porque tanta experiencia política, no de Evelyn Matei en sí, pero de los equipos de Chile Vamos, de la UDI, RN, no analizar o revertir la situación. Hay un estancamiento ahí en la capacidad de poder de innovar en política, de poder sacar adelante como un proyecto que sea para el 2025, porque uno ve la campaña de Evelyn Matei, con mucho respeto lo digo, uno ve una campaña como del año 2000, ¿ya? Esto lo dije en un programa. Me parece que hay una candidata como para dos elecciones hacia atrás, no una candidata ahora. Entonces, uno ve las campañas, por ejemplo, de Franco Parisi, de mismo Johannes Kaiser, incluso yo, de José Antonio Caz, que son modernas, rápidas, se ocupan el TikTok, el video corto, están con la cuña, ¿saben? Me parece que hay un estancamiento en las políticas, en la capacidad de campaña política y poder rebatir, por ejemplo, estas cosas que pasaron, esto,
estás como ninguneada. Mira, en primer lugar, creo que en general en la vida actuar desde la soberbia no es una buena práctica, ¿cierto? Y tú planteaste antes que, claro, en algún minuto la misma Evelyn Matei miró en menos a Johannes Kaiser, tuvo un par de declaraciones no muy afortunadas en esa línea, y creo que, claro, cuando uno actúa con soberbia en la vida, eso tarde o Ya, pero temprano aquí te pasa la el cuenta. karma actuó muy rápido acá, po, el karma actuó muy rápido acá, po. Y ahí pasó al segundo punto, donde Evelyn Matei durante 2 años fue candidata presidencial, Mm, incluso siendo alcaldesa de Providencia. claro. Y mantener una campaña durante tanto tiempo, porque piensa que era la única candidata presidencial, o sea, el oficialismo está muy lejos de tener candidato presidencial. En la oposición, claro, sí, incluso fíjate que hasta José Antonio Caz uno lo veía como muy desaparecido, él como que no aparecía mucho en las Claro, en el debate público, redes, en el debate mucho menos, público. mucho, claro, mucho menos a nivel de candidato presidencial, o sea, incluso parecía como que ya definitivamente el Partido Republicano incluso podía explorar otras opciones. Eh, Sin embargo, fue muy hábil, porque se preparó y se mantuvo para dar la pelea en este minuto, para aparecer en el frente cuando correspondía. En cambio, Elin Matei estuvo en el frente durante 2 años, entonces esto significó que, claro, hubo un desgaste porque la ves, y además porque le da a todo el mundo la posición o la posibilidad de dispararle. Claro. Entonces, le hicieron pisar el palito una y otra vez, y claro, lo que vemos hoy día es una campaña súper reaccionaria que busca reaccionar al golpe de los otros, reaccionar a la performance de los otros. Y si tú miras hasta la misma campaña, es una E que hicieron tres palitos. O sea, de verdad que es como que, no sé, como que me acosté anoche y dije, pucha, ¿cómo? Oh, y me encontré fósforo ya. Corto un fosforito más corto y ahí me aparece una E. O sea, eh, no estoy menospreciando en ningún caso al diseñador que lo hizo, pero tú te das cuenta que hay una carencia de ideas, pero absoluta. Y eso Mm. se ve reflejado en los números de hoy día. Y por eso lo planteé al inicio del programa. Creo que es súper difícil revertirlo. Porque cuando ya hay perdiendo 3-0 en el primer tiempo, es muy difícil poder. Ocurren cosas sorprendentes e insospechadas, claro, no solamente en la política, en la vida en general, pero uno no puede basar una elección y algo tan importante a que ocurra, no sé, pues, un atentado o no quisiera utilizar ningún ejemplo, No, pero a claro. algo así como fortuito, ¿no? No, tiene que haber una estrategia y lamentablemente, claro, yo creo que aquí se pecó un poco de soberbia aparte de todo y dieron por ganada una carrera y yo siempre he dicho, cuando uno pierde la carrera es cuando lo dio por ganar. Totalmente. ¿Eh? Oye, el que va en carrera y va fuerte, bueno, lo dijimos en el primer bloque, lo dijimos en el tema de la encuesta, pero es que es Franco Parisi. Eh, este es como lo. A ver, Franco Parisi llega a Chile y llega pegándole palos a todos, ¿te acuerdas, Pedro? ¿No? Llega pegándole palos a todos, a Kaiser, a Kass, a Jara, a todos, llega pegando a todos. Y decía, ¿no? A mí me cae Jara, me cae bien, pero también proviene de la política, etcétera, etcétera. Entonces, pero me parece que su estilo, en esta ocasión, que ha sido más como de terreno, de andar haciendo territorio por todo Chile, creo que le ha traído rédito, le ha traído rédito importante, eh, a pesar de toda la mochila que carga encima, porque también carga con tres candidaturas, dos candidaturas anteriores, y dos candidaturas donde también le pegaron, porque también se vio vulnerable en algunas situaciones, como el tema de la pensión, como el tema de no estar en Chile, de acusaciones, etcétera, 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 de rendiciones de cuentas. Pero parece que ha hecho la tarea bien. Como llamamos en el mundo político, campañero el hombre parece. Campañero. Y eso igual marca la diferencia en una campaña. Yo, Claudio, desde tu mirada, eh, ¿te llama la atención más el candidato que está en terreno, el candidato que tiene una buena performance? Yo sé que tú tienes una visión así como bien crítica de la política en general, pero desde el mundo, desde tu institución, tú fuiste carabinero harto tiempo, ¿cuál era el candidato que tú decías, oye, con este voy, me parece más este, tiene buena idea, o cómo lo evaluabas tú? Es que el análisis, la evaluación que uno hace como ciudadano común y corriente de Chile
es el candidato que está en terreno, que está viendo los problemas, que es callejero, como se dice en el vocabulario vulgar, pero que también tenga proyectos, porque la verdad Claro. que vemos muy pocos proyectos que nos hagan inclinarnos por uno o por otro candidato. Entonces, a mí el candidato que está en la televisión todo el día, que está con la verborrea todo el día, tú sabes que no me gusta. Pero ver a un candidato salir esporádicamente y cuando sale enfrenta problemas reales, enfrenta problemas que están sucediendo y que le afectan a los chilenos, ese es el candidato que a mí me llama la atención y que me gusta más para en un minuto inclinar mi voto. Pero hemos hablado mucho de todos los candidatos que están hoy día en la carrera presidencial, pero yo creo que hemos dejado de hablar de un tema que a mí me parece importante analizar, sobre todo ustedes que son políticos, que es la situación de la democracia cristiana. No hemos hablado de eso, no lo hemos tocado. Y pienso que es muy importante tener una opinión respecto a la posición de ese partido político, de las decisiones que ha tomado, de cómo hacia futuro, o tiende definitivamente a desaparecer. Y les pregunto a ustedes que tienen una visión más amplia de la política, ¿qué les parece esto? Buena. Sí, a ver, a ver. Me Porque parece no que lo habíamos hablamos en el tocado programa, parece que esto. lo hablamos, parece que lo hablamos en el programa anterior, pero lo vamos a volver a hablar porque lo que está sucediendo en el centro ideológico es importante. Yo creo que dije algo así, me acuerdo en los comentarios de Carolina Goich, que dijo, cuando un partido pretende perder los principios por cupos electorales, creo que está destinado a desaparecer en el tiempo. Algo así dijo Carolina Goich y me parece que eso es como lo que yo creo. Creo que la democracia cristiana, al ver que puede perder electoralmente, incluso la posibilidad de estar en el gobierno, si no se suma, por ejemplo, la campaña de Jara, en caso de que Jara ganara, desesperadamente dice, en vez de hacer prevalecer los principios demócratas cristianos, que podríamos decir que pueden ser de una alternativa hacia algún extremo, sobre todo al comunismo, me parece que, claro, la democracia cristiana está propensa a desaparecer y a ser como atraída hacia las izquierdas más radicales por solamente la necesidad de prevalecer en puestos y cargos políticos y cupos también electorales para estas elecciones que vienen. Y eso creo que es súper dañino eh, para la política. Y no tan solo la democracia cristiana, hay muchos más que han estado en esta situación. Ahora también hay otro tema, eso pero lo mencionamos, parece en el programa anterior, pero hay otro tema, y ahí pero lo voy a dejar la deslizada. ¿Qué le parece? Porque Franco Parisi, que ha sido también noticia, no tan solo en la academia, sino también de sumado gente. Gente que venía de un mundo que era, podríamos decir, más de izquierdas, como lo es Pamela Giles, y, y el abuelo, que no me acuerdo, Valdés, ¿cómo se llama que posiblemente puede ser el vocero de la campaña política, pero este desembarco de Pamela Giles también tiene que ver mucho con lo que dice Claudio, porque yo entendía perfectamente que Pamela Giles tenía principios totalmente diferentes a Franco Parisi, totalmente diferentes, totalmente diferentes. Y por un cupo electoral o por ver qué campaña está más expectada, a lo mejor se unen para poder tener resultados electorales. Entonces, está bien extraña la situación de lo que está sucediendo en ese tema en particular. Pero, ¿cuál es tu apreciación de los dos temas? Primero, que lo que conversamos, y como le dije acá, pues se lo habíamos hablado en el programa anterior, porque esto fue como reciente, de la DC, y de que Pamela Giles también le dé el vamos o apoyo a Franco Parisi. Sí, mira, en primer lugar, creo que lo que pasa con la democracia cristiana, más allá de la afinidad que uno pueda tener con sus ideas, creo que es un partido que ha sido fundamental en la historia de Chile. Tuvo dos gobiernos muy exitosos a juicio personal, que contribuyeron mucho a lo que fue el Chile de los últimos 30, 40 años. Entonces, verlo así disminuido, yo creo que es triste, es muy lamentable. Y más tú, como tú lo planteas, o sea,
que sea simplemente en razón de mantener una cuota parlamentaria, llegar al punto de transar de tal forma los principios que un partido que se llama Demócrata Cristiano, o sea que en su nombre tiene dos componentes como es la democracia y como el cristianismo, esté apoyando una candidatura del Partido Comunista que es muy poco democrático y muy poco cristiano. Entonces, en Claro. ese sentido, te planteo que al punto que puede llegar, cómo puede llegar a dibujarse un planteamiento político simplemente por mantener un cargo, ¿cierto? Y en el segundo punto, es muy interesante lo que ocurre con Franco Parisi, porque eh, creo que hoy día Chile no le ofrece, lamentablemente, a la gente más opciones que dos extremos. Porque al margen de que José Antonio Cast se haya ido un poquito más al centro, él tiene una posición de una derecha más clara, más dura, ¿cierto? Y Janet Jara, que decirlo en el otro lado con el Partido Comunista. Ahora, claro que hay visiones un poco más hacia los extremos, pero digamos que son, en ningún caso uno podría visualizarlas como candidaturas más bien de centro, ¿cierto? Entonces, pero Chile tradicionalmente ha sido un país más de centro, de ideas más moderadas, un país más bien republicano, y republicano en el amplio sentido, no en términos estrictos en relación al Partido Republicano. Entonces, en ese orden, eh, creo que le hace bien a Chile tener estas posturas que son un poco más de centro, y yo creo que eh, Chile en los próximos años va a empezar a Capitaliza hacer. ese centro? ¿Franco capitaliza eso, dices tú? Así parece, o sea, piensa que apareció hace muy poco rato y ya pasó en una encuesta a Evelyn Matei, que es la candidata, digamos, como de la derecha más tradicional. No desconozcamos tampoco, claro, hoy día Chile Vamos está disminuido, pero si tú sumas, Chile Vamos igual tiene un porcentaje importante del Parlamento, de alcaldes en todo Chile, entonces tampoco se puede mirar en menos eso, o sea, Chile Vamos es más que el Partido Republicano hoy día, en materia parlamentaria y en el despliegue territorial, que es lo que se puede visualizar en la elección de concejales y alcaldes. Entonces, dicho eso, en ese contexto, si tenemos un candidato que es un candidato casi como de redes sociales y que reaparece el ISTED de pronto y pasa a la candidata del principal partido de derecha, oye, o sea, conglomerado de derecha, no es menor, pero yo creo que es un síntoma, insisto, creo que es un síntoma de que la gente quiere caminar en paz, quiere caminar en calma, quiere caminar hacia el centro, pero hoy día no hay ofertas de centro. Hoy día solo tenemos dos polos que se están oponiendo ahí firmemente. ¿Positivo o negativo que se sumara Pamela Giles? Yo creo que es positivo porque la gracia de las candidaturas de centro es precisamente eso, que tienen la posibilidad de aglutinar diferentes visiones. Ahora, luego, después en términos prácticos, cómo logran convivir esas visiones, porque claro, Franco Parisi creó el PDG, que fue un partido más bien instrumental, ¿cierto? Como carente de ideas de fondo, pero sí con estas ideas, como digo yo, así como más orejas, ¿ya? Logra Más, formar más este de cuña, partido más de y cuña, más de cuña. claro, exacto. Y el resultado lo vimos, o sea, de tener no sé cuántos, seis, siete parlamentarios, no recuerdo la verdad el número, se quedó sin ninguno. Y es precisamente porque eh, cuando en un mismo partido convive un espectro tan amplio como gente que puede hacer media derecha y Pamela Giles, ahora a mí me tocó conocer a Pamela Giles personalmente y una persona muy dialogante. Recuerdo, esto se los puedo contar así como anécdota, un día la veo saliendo del comité UDI, que son unas salitas donde se reúnen los parlamentarios de las diferentes bancadas, y en este caso era de la UDI, y viene saliendo y yo le digo, diputada, ¿de dónde viene saliendo? Y me dice, yo vengo mucho para acá porque me gusta discutir con ellos algunas materias de ley y yo lo encontré fantástico. Porque qué mejor, sobre todo ella que tiene una posición, entre comillas, más bien independiente, que tenga esa capacidad de diálogo, me parece fantástico. Creo que hace bien, el tema es cómo eso se mantiene en el tiempo después para que no se transforme en lo que ocurrió en la elección pasada con este hecho. Oye, pero ahí lo que pasa es, yo comparto el tema del tránsito, del diálogo, todo eso. El problema es que ese tránsito, ese diálogo no ha traído muchos resultados hoy en día. Po. Sí, ahí está el problema claro. Claudio, ¿tú encuentras positivo o negativo que Pamela Giles se sume a Franco Parisi en esta foto de la encuesta que estábamos hablando puro tema? Llegamos a Claudio hoy día, yo era pura política. Hoy día Claudio se va con la cabeza así de, oye, estos cabros.
No, está bien, sí, sí. Hay que ser como Pamela Giles, dialogar de todo y con todos. Mira, a mí me parece bien, a mí me parece bien que la Pamela Giles levante este aire nuevo del diálogo con sus contrincantes, porque si eso es lo que hay que hacer, si en Chile podemos tener ideas muy diferentes unos de otros, pero nos podemos sentar a la mesa a conversar, poner nuestras ideas, escuchar las ideas de otros y sacar conclusiones comunes. ¿Sí? Eso es lo que pretende Chile, pero que se mire a Chile, no que se mire un poco de la nariz para adelante en los intereses personales, en los intereses partidistas, porque eso es lo que está pasando en Chile hoy día. Se tiene más en cuenta los intereses particulares, los intereses personales, los intereses partidistas y el interés país está como en tercer o cuarto lugar. Entonces, eh, a la pregunta específica tuya de Pamela Gira, a mí me parece bien. Yo antes, la verdad, que me evitaba ver a Pamela Giles porque no era de mi simpatía, pero Bien ahora a mí me... irruptiva, ¿Ah? bien irruptiva, bien... Sí, entonces ahora a mí me gusta escucharla, a mí me gusta escuchar sus ideas, encuentro buenas las ideas, de ahí a llevarlas a la práctica, no sé, pero yo creo que una persona como ella aporta al país. Sí, hay dos cosas ahí Jaime, ¿me importantes permites que 10 hay que... segundos antes que Pero, terminemos el programa? ¿Sí? Puido, que quiero terminar con esto, porque hay dos cosas importantes. Una, que Pamela Giles ha sido la impulsora de los retiros, ¿ya? Y ahí Franco ya desliza la posibilidad de un nuevo retiro, ¿ya? Y lo otro, que son medidas muy populares, que no estoy de acuerdo, pero medidas muy populares. Y la otra me recuerdo también cuando habló muy bien de Johannes Kaiser, dijo, si yo he tenido que hablar con alguien que piense diferente a mí, ha sido Johannes Kaiser, que ha sido alguien muy bueno para el diálogo y la discusión. Así que esos dos puntos los tiene Pamela Giles ahí que me quedaron en la retina ahora hace muy poco. Pero, para que terminemos. Sí, mira, cortito, hay un tema que a mí no quiero dejar de tocar en esta oportunidad y que tiene que ver con política internacional, ¿cierto? Hemos sido siempre permanentemente unos defensores del gobierno del presidente Bukele. Sin embargo, y tal vez un tema para para el próximo programa, que tiene que ver con esta medida de la reelección indefinida que él impulsó. Creo que, si bien es cierto, está dentro de las reglas de la democracia, eh, esconde tal vez una intención que puede terminar en algún pseudo totalitarismo, y creo que es bueno denunciarlo, porque así como uno es defensor de la democracia por un lado, tiene que hacerla para los dos lados. Y en este caso veo con mucho riesgo y preocupación lo que está ocurriendo en El Salvador con esa reelección indefinida del presidente Bukele, que indudablemente busca perpetuarse en el poder, y eso sea por la vía democrática o por una vía de la fuerza. Creo que no es válido. Menos cuando uno, porque ¿qué debiera pasar? Que él impulse una política de esas características, pero para un próximo gobierno, no para beneficiarse el mismo. Totalmente. Ok, Ese fue el Vamos Somos Chilenos. Claudio, Pedro, que les vaya muy bien. Muy buena semana a todos. Buenas noches. Éxito a todos. Chao, Que chao. estén muy bien, buena semana, buenas noches. Chao, que chao. estén bien, gracias, chao.